cómo canta la noche, cómo canta. Amigo escritor, no te duermas. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Quiero que me prestes atención, porque te voy a contar algo muy importante, tanto que no podemos olvidarlo: el flamenco. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, pero el flamenco se sembró en el Chinita. Pocos saben que fue allí donde el duende lo consagró y lo convirtió en leyenda. En su escenario, entre sus tablas, en los salones privados, el flamenco se iba profesionalizando, porque el hambre hizo que las guitarras sonasen más que nunca, y no se rindieron. Las voces desmembraban la memoria. Y cómo cantaban. Hasta el alma se dejaron por un taconeo. Y yo fui testigo. Y con Manuel de Falla quisimos engloriar el talento, hacer grande al flamenco. Ahora veo que lo conseguimos, que el cante hondo dejó los arrabales por los escenarios. El Café de Chinitas, capítulo 4. La Meca del Flamenco. Sevillanas, chuflas, tientos, marianas, tarantas, tonal, livianas, peteneras, soleares, solearillas, polos, cañas, seguirillas, martinetes, serranas, cartageneras, malagueñas, granadinas, todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante que cantó tía Salvahora, la Trini, la Coquinera, la Pastora, y el Fillo, y el Lebrijano, y Curro Pabla, su hermano, Proíta, Moya, Ramoncillo, Tobalo, inventor del polo, Silverio, Chacón, Manolo, Torres, Juanelo, Maulillo. Ni una ni uno, cantaora o cantaó, llenando toda la lista desde Diego el Picaó a Tomás el Papelista. Ni los vivos ni los muertos cantó una copla mejor que la Lola. Machado escribió este poema, aunque también dijo que los cafés cantantes dieron muerte al flamenco. Yo creo que fue todo lo contrario. Amigo escritor, no desvanezcas en el intento de escribir. No es un arte fácil, aunque muchos lo quieren alcanzar. Has venido a Málaga perseguido por los sueños que desde hace noches te llevan desvelando. Te has alojado en este piso, sin lujos, sin pretensiones y sin querer me has arrastrado contigo. Has visitado la ciudad, pero la ciudad ha cambiado mucho desde que yo no la visito. Has andado por el pasaje, que ahora hace honor al café, pero está lleno de gente, de ruidos externos que te despistan. ¿Alguna vez has escuchado más allá de lo que se puede percibir con los oídos? ¿Alguna vez has escuchado el alma de las cosas, de los lugares? ¿Alguna vez has sentido el pálpito de una piedra, de una puerta, de una ventana? Solo ve y escucha, pero no escuche con los oídos, ni mires con los ojos. Abre tu piel al sonido del lugar. Solo así podrás contemplar su historia. Solo así te llegarán sus leyendas. No te rindas. Ellos no se rindieron, creyeron en su cante y mira dónde han llegado, a lo más grande. Para mí el flamenco es un almario, es el desván donde el pueblo andaluz, especialmente el andaluz, pero no solo, ha depositado el olvido. El olvido y la memoria son como hermanas siamesas, se necesitan la una de la otra. Un ser humano que lo recuerde todo sería inhumano, y una persona que lo olvide todo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando mandamos algo a ese desván, cuando mandamos algo al olvido, lo que hacemos es que tendemos como una cuerda para poderlo recuperar. Y esa cuerda es el flamenco. Mi madre me parió en Andalucía y de ella mamé mi lengua. Fueron muchas las correcciones de mis profesores por escribir en andaluz. ¿Qué quieres que escriba si mis venas están llenas de mi tierra? Ellos no lo entendían, porque para escribir el andaluz necesitas sentirlo. Necesita que las sílabas se rompan en los versos. No fui el único autor en escribir como me salía de las entrañas. Blas Infante, Manuel y Antonio Machado o Salvador Rueda también amaban su acento por encima de cualquier otro arte. Es un arte del pueblo, un legado del que podemos seguir bebiendo. El andaluz es una lengua, y es una lengua que no está arreglada por muchas razones, porque además históricamente no estuvo arreglado. El romance no estuvo arreglada, la algarabía, y luego cuando llega la imposición del castellano español, pues tampoco sigue sin estar arreglada, ¿no?
pero que no esté reglada no merma que sea una lengua. Es que el flamenco se canta en andaluz. Y es tan verdad lo que estoy diciendo que cuando Demófilo, por ejemplo, empieza a recoger las primeras letras populares, lo hace en andaluz, porque él es consciente de que no lo puede transcribir el castellano, porque eso no es lo que se canta. Es que nadie dice, he perdido el sentido. Cantas, he perdido el sentido. Hay dos documentos que me emocionan muchísimo, están en el archivo de la Catedral de Cádiz, son dos villancicos. En uno de 1709 habla de los flamenquillos de Carbonera, es decir, flamenquillos negros, pero el segundo, que todavía es más emocionante, que es de 1725, habla de los flamencos de Guinea. Dice, los flamencos de Guinea mejor que hoy no canten en el corpus, que canten los moriscos, que con sus instrumentos, sus castañuelas, a bulla y a compás, canten a la Virgen María, que es también su Virgen, y que canten al Hijo, que es Jesús, que también es su profeta. Estamos hablando de un documento de 1725. Luego, todas las teorías que asocian el flamenco a cualquier idea de vincularlo con Holanda se caen a plomo. En segundo lugar, si en 1709 tú estás hablando de flamenquillo, no es porque ha llegado alguien que acaba de poner una palabra y se la acaba de inventar, sino que es una palabra que se utiliza convencionalmente, que ya está, que está totalmente socializada, ¿no? Luego, ¿quiénes son esos flamencos? Esos flamencos que son el pueblo marginado, que son el pueblo perseguido, que son los autores de esas letras, lo que han hecho es recordar olvidando. Que los cafés cantantes ya se están cantando letras que se pergeñaron 3 siglos antes y que no han parado de evolucionar porque el flamenco no ha parado de evolucionar. Pero cuando se está cantando Samara, 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 están diciendo Zamara, que en árabe es morena, morena, morena. ¿Ellos lo saben? No, pero lo están cantando. Claro que Federico es consciente de que es producto de un pueblo culto. Lo que pasa es que los saberes los va a transmitir de otra manera. Y encontraron un refugio brutal, un nicho impresionante, el flamenco. Claro, porque pudieron destruir las mezquitas para construir iglesias, pudieron quemar documentos en la Plaza Birrambla, pudieron quemar a las personas, la Inquisición, pero anda, quema un sonido, quémalo. Claro, ¿qué hicieron? Lo depositaron en el lugar más inescrutable, en el corazón y en la garganta. Ahí, persígueme. Y no pudieron. Claro, es un triunfo de los débiles. Blas Infante escribió el relato de un joven de Isla Cristina que atendía al mote del Pajarito. Decía que el flamenco, antes que un cante o un baile, era un espíritu, era una gracia, y para que las cosas sean flamencas tienen que ser la hechura viva de aquel espíritu o de esa gracia. Yo los vi, en la noche más profunda, bajo las fachadas pintadas de cal viva. El lamento nacía de adentro, puro, sin más escenario que los vecinos y sin más enseñanzas que la pena. Más tarde, esa pena se subió a un escenario de telón y luces, donde era aplaudida por burgueses. Acompañaban las palmas, el taconeo a un público asombrado por la raza que sostenía el tablao. El flamenco cambió de pie, pero no de alma. Hay que tener en cuenta que en esa época el flamenco estaba gestándose, tal y como lo conocemos hoy. O sea, el flamenco pasó de corrales de vecinos y de academias y de espectáculos privados a de pronto subirse a un escenario, a un tablao. Son los primeros espacios que definen y deciden el flamenco en toda su extensión, porque ya el flamenco se consolida como un género musical. Por lo tanto, hay que darle un espacio escénico. Ahí realmente los artistas se profesionalizaron. Los artistas no eran profesionales, pero a partir de este momento ellos empiezan ya a tener un sueldo. Pues siempre que se habla de los cafés cantantes, siempre se habla de un paso adelante hacia el flamenco, porque se profesionalizan, los artistas empiezan a trabajar en un sitio fijo, empiezan a tener un tiempo para trabajar, y además también empiezan a ganar dinero. Lo traía de su ciudad, de su aprendizaje, de su pueblo, de su entorno. Y lo que hacía era exponerlo en otros espacios escénicos y en otras ciudades donde no se conocían o no se conocían tanto. También aquello fue un punto de inflexión en los cafés cantantes para que los aficionados, cuando venía un artista de fuera, venían a escuchar qué nuevos repertorios ofrecían un artista de Granada, de Cartagena, de Linares, etcétera.
Los principales estilos de aquella época eran las malagueñas, eran los fandangos, los cantes de levante, aunque también había bulería, había tango, en especial casi todo. Pero en una época donde el cante por malagueña, los fandangos, que es un poco la raíz de todo el folclore nacional, principalmente en Andalucía, ¿no? Empezaba el baile, no estaba tan desarrollado como ahora, pero el baile era mantones, eran castañuelas, eran peinetas, eran adornos, eran complementos, y después, bueno, la falda, los movimientos, la sensualidad, ¿no? Le llamaban Foforito y era tan buen cantado que en la época de Juan Breva competía con Chacón. Alcacé de novedades que entonces en Sevilla había, de la mano de mi padre iba a verlo todos los días, a ver a aquel hombre que está malagueño así. En el Café de Chinita, este es de más renombre, aquel que Lorca cantó en un verso de Paquiro y su hermano. Esto es un monumento a la memoria histórica del flamenco. Pero claro, esto tuvo su tiempo. Bueno, como hablamos del Café del Burrero, donde pasaron todos los artistas. Cuando hablamos de cantadores de época gloriosa del flamenco, hablamos de 4 cantadores, de Chacón, de Manuel Torres, La Niña, poco más. Pero no eran ellos solos, había otros 40 más por debajo y otros. El par no pudo ser cantado. Artistas malagueños que pisan el Café de Chinita hubo mucho, bueno, es lógico por la ciudad donde estaba el establecimiento, pero hablamos de los principales como El Cojo, Juan Breva, La Trini, Adolfo Cuchillero, bueno, los grandes cantadores de Álora, Diego el Perote, Juan Trujillo, bueno, pues Paca Aguilera, destacar también de la zona de la Cruz Verde a Antonia Fernández, Antoñica, la madre de la Paula, incluso la Paula, que la Paula es nacida a principios del siglo XX, y bueno, Sebastián Erpena. Hay un reniego de Tomás Pavón, hay un Santiago de Santana de Manuel. Las bailadoras pasaron todas por aquí, la Mejorana, la Parrala. Pasaron por allí sin duda, los mejores artistas de toda la historia en los años 20. Fundamentalmente cubrió una parte de la historia del flamenco que, bueno, pues que otros cafés cantantes no pueden defender. Es que la historia del Chinita está ahí. Lo que sabemos, por aquí pasaron todos los artistas. Había un puñado de artistas maravillosos que rotaban. Estaban en el Chinita, estaban en Novedades, estaban en el Burrero, estaban en el Café Silverio, se movían por Madrid. Era Chacón, era Juan Breva. Ay, escritor. Hablando del flamenco me estoy acordando de mi tío Baldomero. Era mi tío un poeta, cantao y un hombre desgraciado en amores. Tuvo una vez una novia que le dejó y de ahí salieron parte de sus cantares donde la joven no salió muy bien parada. Era cojo, bajito y no muy agraciado. Tampoco pa'l cante, pero se tenía en buena estima. Contaban mis padres que un día fue a Fuente Vaquero el famoso cantao Juan Breva. Pudo ser el más grande cantao de flamenco de la historia. Actuó en el casino, no cabía un alfiler. Todo el pueblo quiso estar y los que no pudieron se conformaron con verlo llegar y entrar al recinto. Pero mi tío Baldomero, creyéndose mejor que Juan Breva, no se dignó ahí. Creo que fue la única ausencia del pueblo. No era de extrañar que se armara alboroto cuando Juan Breva aparecía en escena. Era un hombre que caminaba sobre la voz del cante hondo. Dejaba a su paso un reguero de palmas, suspiros y duende. En el pilar del amor, estando cogiendo Juan Breva fue posiblemente el cantador más importante de la historia del flamenco, teniendo en cuenta que él vivió en una etapa de continuo desarrollo. La verdad es que Juan Breva comenzó de Vélez, donde nació. Él vendía breva, vendía frutas, y cuando llegó a Málaga
tuvo tanto éxito en fiestas particulares, se produce un crecimiento exponencial de sus requerimientos para que vaya a actuar a distintos cafés cantantes. Era un hombre que se tomaba eso especialmente en serio. De hecho, era una persona muy admirada, y cada vez que, pues algunos amigos, sin mala intención, trataban de llevárselo de juerga, él siempre controlaba mucho, sobre todo cuando estaban próximas los compromisos profesionales. Juan Breva no buscó inventar nada. Cantó lo que le venía de su tierra, las bandolás de Vélez. Y al hacerlo, sin darse cuenta, creó un cante nuevo. De su garganta la malagueña salió transformada, difícil y hondo, hecha de giros imposibles y verdad desnuda. Creo que Juan Breva es tan importante por el momento en el que vivió. Él, junto con Silverio Franconetti y otros artistas, lideraron el comienzo de la profesionalización del flamenco. Hasta tal punto es así que Juan Breva fue el único cantador de la historia del flamenco que se permitía el lujo, por estar tan requerido, de cobrar en oro. Eso no lo hizo nadie más que él, igual que nadie actuó en 3 cafés cantantes diferentes cada noche. Eso lo hacía en Madrid a partir del año 1884, que fue el primer gran año de él, aunque él venía unos años antes ya pegando muy fuerte, tanto en Málaga como en los cafés cantantes de Sevilla, fiestas particulares, pero fue cuando llegó a Madrid, que es donde estaba el dinerito, cuando se permitió esos lujos. El rey Alfonso XII lo escuchó en varias ocasiones. De hecho, hay una anécdota preciosa y muy sentida por parte de don Alfonso XII, de su majestad el rey, cuando el terremoto de Alhama, en 1884, creo recordar, Vélez Málaga se vio afectada y muchas casas se derrumbaron. Y el rey se preocupó por informarse y por acercarse a saber si su amigo Juan Breva había tenido algún percance. La prensa de cada ciudad anunciaba en sus periódicos la llegada del artista, formando el gran revuelo. Así rezaba en el periódico La Unión Mercantil. El deseo de oír al rey de las malagueñas, como llaman a Juan Breva los aficionados al cante andaluz, crece más cada día. Trajo a Granada un modelo de fandango que ya se conocía o que conocíamos como granadina, y en la actualidad se habla del fandango de Juan Breva como referente o precursor del fandango de Frasquito Hierbabuena, que fue de una época un poco posterior. Por tanto, artistas malagueños y artistas de toda Andalucía influyeron en el conocimiento y la transmisión de esos palos flamencos. Pero la vida que le tocó vivir, que al final fue muy desgraciada, sumamente desgraciada, le hizo que terminara siendo acogido en una casa de trato. En calle Canasteros, muy cerquita de aquí, había un lupanar, y en la última planta era una especie de semiático. Arriba tenían las habitaciones las prostitutas que estaban allí temporalmente, y una de ellas le cedió su cama, porque él era ya un hombre mayor, estaba prácticamente ciego, él empezó a perder la vista a finales del principio del siglo XX, ya empezó con problemas de visión, y bueno, murió casi ciego, como decía Federico García Lorca. Pese a ello y pese a una vida de éxito profesional, murió pobre, murió en unas condiciones lamentables. Incluso hubo que sufragar con una suscripción popular de unos cuantos amigos su sepelio, su entierro y todos los actos que se organizaron, ya digo, en 1918. Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña. Nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga a la dormida, y hay en su llanto dejos de sal marina. Como mero canto ciego, su voz tenía algo de mar sin luz y naranja exprimida.
Ay, humilde escritor, ¿quién te iba a decir a ti que terminarías escribiendo de flamenco si no has escuchado ni una seguirilla? Y aquí estás, escuchando una voz que te habla de palo y te ameniza las noches al compás de unas palmas. Muchas veces me llamaron gitano y lo hacían para ofenderme, pero no lo conseguían. Yo no era gitano y lo desmentía una y otra vez. No lo era con todo el dolor de mi corazón. Gitano se nace. Sí, admiré al pueblo gitano. Me fundí con su cultura, con sus raíces. Bebí y comí con ellos. Bailé alrededor de una lumbre mientras sus gargantas celebraban la vida. Pero no fui gitano, no de sangre. No hay poeta más flamenco que Federico. No sé qué es lo que tiene, bueno, es el misterio, ¿no? Es el misterio y es el duende de la poesía de Federico la que hace que se una con el duende del flamenco. Porque todos los grandes cantadores y cantadoras eligen las letras, los poemas de Federico para convertirlos en temas del cante flamenco. Yo creo que es por esas dos cosas. El duende del flamenco, el misterio y el duende de la obra de Lorca. Federico se enamora de esa forma de escribir, porque es que Federico es así. Lo que hace universal a Federico es que es esencialmente andaluz y flamenco. Porque que nadie se confunda, no se puede ser universal sin ser de ninguna parte. Y Federico García Lorca se hace universal escribiendo flamenco a su manera. Porque todo lo que hace Federico, todo lo que toca, es esencialmente flamenco. Porque tiene las dos cualidades básicas de lo flamenco, que son la perfección y la belleza. A mí no me cabe la menor duda que Federico sí es consciente de la naturaleza sublime y excelsa de lo flamenco. Que otros intelectuales lo supieran, no lo sé, pero Federico sin duda. Y además Federico sabe que es mestizo, que es tan mestizo como las chinitas. Los carteles del Chinita se armaban de flamenco. Allí no era el cante de los barrios, allí se consagraba el arte. Allí el duende respondía a una única alma. Nuevas gargantas se abrían camino en un tablao que vitoreaba o sentenciaba cada faena. El destino de los cantadores se escribía entre vinos malagueños y humo. El café de Chinita, ya te digo, llegó a ser pues la catedral la meca de cualquier cantante flamenco que empezaba. Si no había ido al café Chinita, pues no era todavía nadie, ¿no? Y en Málaga se dieron muchísimos cantantes muy buenos. Gloriosa porque era un café puntero, un café de primer nivel, donde venían los mejores artistas de su tiempo. Aquí por él pasaron todas las figuras importantes que en el siglo XIX, también las figuras de este siglo, que en el mundo del cante, del baile, del toque de guitarra, se distinguieron y fueron grandes en el mundo del cante, como digo, del flamenco. Una catedral donde estaban la gente de más categoría, de más sabiduría, de más poder, estaban aquí. Un día era rey, ahora soy una batalla. Una vez, la cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael Gallo, cantaba. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se le enredaba en la cabellera o la mojaba en manzanilla o la pedía por unos jarales oscuros y lejísimos. Pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. Se terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito de esos hombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente dijo en voz muy baja: ¡Viva París! Entonces, la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita que no pedía forma, sino tuétanos de forma. Música pura con el cuerpo sucinto para poderse mantener en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades. Es decir,
tuvo que alejar a su masa y quedarse desamparada. Que el duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido. ¿Y cómo cantó? Está muy relacionada con Málaga, porque ella se viene a vivir, y, si no me equivoco, aquí muy cerquita, que es calle Sánchez Pastor, además siendo amiga, compañera de la Trini, y ya no solamente en este café cantante, sino que se relaciona con fiestas donde se le llamaba, bueno, en la zona de La Caleta, en Antonio Martín, que no era un lugar tan flamenco, pero sí que había, bueno, pues fiestas más privadas, y en varios de los cafés cantantes de Málaga. El flamenco es producto de un pueblo culto. Cuando la niña de los peines, ya ante la Serneta, ya ante la madre de la Serneta, cantaba fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar, ¿eso lo cantan los pueblos incultos? ¿O lo canta un pueblo que ha depositado en la garganta una biblioteca que tiene más emociones y más palabras que la mismísima biblioteca de Alejandría? Conocí a la niña de los peines en una fiesta en la casa madrileña de la Argentinita. La niña acompañaba al torero sevillano Ignacio Sánchez Mejía, y lo nuestro fue un flechazo. La admiré desde el primer momento, aunque ella nunca lo percibió así, tan solo porque en mi libro más gitano no le dediqué una viñeta. Y no había arte más gitano que el de mi amiga Pastora, la niña de los peines. A mi padre le gustaba especialmente Bernardo el de los Lobitos y la niña de los peines. Y es un disco que hemos oído siempre en casa. Así es que el flamenco estaba también muy presente en el exilio, pero como parte de la casa, no como una historia que te contaban. Delante de un crucifijo, y ella que me Ahí realmente el flamenco se empezó a configurar, tal y como lo conocemos. Empezaron a configurarse sus palos, los artistas, porque hasta ahora eran artistas, bueno, en la intimidad, pero de pronto los cafés cantantes se dan a conocer, y no solamente en ese café cantante, sino que van rotando por todo. Entonces realmente fueron los responsables del nacimiento del flamenco, tal y como lo conocemos hoy. Esos artistas venían en principio a trabajar y a actuar por la comida y el alojamiento. Así empezaban muchísimos que luego llegaron a un éxito. Es verdad que no todos pudieron permitirse el lujo de tener un sueldo más o menos desahogado, pero muchos empezaron así, sobre todo los que venían de las capas bajas del campo y de los pueblos. El café de Chinita se consolidó pues desde finales del siglo XIX como un lugar imprescindible en la carrera de los artistas flamencos, un lugar donde no olvidemos que había personajes fijos, que incluso con contratos que duraban años y que eran primeras figuras dentro del nivel de desarrollo que en esos momentos pues tenía especialmente el flamenco. Y por supuesto se dan a conocer, se hacen famosos, salen en carteles, salen en la prensa, porque la prensa, es curioso, anunciaba todos los días los espectáculos de los cafés cantantes, que eran diarios. Estamos hablando que podían existir perfectamente 25 cafés cantantes en una ciudad, pero y todos abiertos a la vez, y todos ofreciendo espectáculos a la vez, y todos ofreciendo cultura. O sea, era un ambiente que es que como ese ambiente nunca más se ha vuelto, ¿no? No hemos tenido esa suerte, ¿no?, de presenciar ese tipo de ambiente de nuevo. Entonces, sí, eran los espectáculos de configurar, o sea, los responsables de configurar este arte flamenco tal y como lo conocemos hoy. A todos los que a través de su vida se han emocionado con la copla lejana que viene por el camino. A todos los que la paloma blanca del amor haya picado en su corazón maduro. A todos los amantes de la tradición engarzada con el porvenir. Al que estudian el libro como al que ara la tierra. Les suplico respetuosamente que no dejen morir las inapreciables joyas vivas de la raza, el inmenso tesoro milenario que cubre la superficie espiritual de Andalucía, y que mediten bajo la noche de granar la trascendencia patriótica del proyecto que unos artistas españoles presentamos. Y si un amigo tuvo el flamenco, un amigo que siempre le acompañó, ese fue el vino.
Otro arte, sin duda, amigo mío, era el de los caldos malagueños. Podríamos escribir tanto de esos vinos que no terminaríamos en esta noche. Pero, amigo escritor, esa es otra historia. Te la contaré en su debido momento. Este capítulo incorpora una de las últimas entrevistas concedidas en vida por Antonio Fernández Díaz, Fosforito, figura esencial y referencia indiscutible del flamenco. Intervienen en este podcast por orden de aparición Antonio Manuel Rodríguez, Ana María Díaz Olaya, Antonio Conde, Francisco Roji, Antonio Fernández Díaz Fosforito, Luis Luque, Cristino Alonso, Diego Ceano, Gonzalo Rojo, Laura García Lorca y Víctor Heredia. En el papel de Federico, Pablo Díaz López. El Café de Chinita es un podcast documental producido por Ali Quindot con el apoyo del Ministerio de Cultura, dirigido por Sergio Rodrigo, guión Juana Torrijos, Sergio Rodrigo, producción ejecutiva Lucía Muñoz Lucena, jefatura de producción Cristina Cartelle, sonido directo Francis González, postproducción de sonido Ainhoa Soria, música Jesús Pérez, Idris El Águeda Reina, arreglos de piano Pablo Antonio Fernández, guitarra Adrián Ryan, diseño Guillermo Rojo.